Pues estimados cofrades, hermanos de la Hermandad de San Lesmes, devotos todos de este santo monje francés afincado en esta ciudad de Burgos. Honramos a San Lesmes, un monje benedictino del siglo XI, y nos preguntamos si su mensaje sigue vivo, si sigue teniendo interés para nosotros. ¿Qué dice este santo monje del pasado a los cristianos de hoy día? Su vida fue de entrega, de amor a los pobres, les dio sus bienes y después de una peregrinación a Roma siguió la vocación monástica. Y la reina Constanza de Borgoña, esposa del rey Alfonso VI, el de Castilla, le llamó para defender y propagar la liturgia romana y de alguna forma suplantar a la liturgia hispana. El rey Alfonso estaba interesado en abrir sus reinos al exterior, digamos a Francia, a Europa en general, pero también a Roma, y por esto lo de la liturgia romana. Funda el monasterio de San Juan en esta ciudad de Burgos, destinado sobre todo a ayudar a peregrinos, camino de Santiago y a los pobres. Este monje benedictino era miembro de la congregación de Casa de Dios. Los monasterios benedictinos somos todos autónomos, pero con el tiempo se crearon estas congregaciones, especie de federaciones a las que se unieron los monasterios para defenderse sobre todo de la nobleza que codiciaba su patrimonio, que codiciaba sus bienes, pero también con la finalidad de mantener viva la observancia. Y aunque siguen los monasterios conservando su autonomía, sin embargo, los abades se reúnen cada cierto tiempo en capítulo, sobre todo para tratar temas de observancia y mantener vivo el espíritu de la regla de San Benito. Hemos dicho que este monje pertenecía a la congregación de Casa de Dios. San Benito, cuando habla o describe que es un monasterio, nos dice que es la casa de Dios, la escuela del servicio divino, el laboratorio del arte espiritual, la escala o el camino para llegar al cielo. El monasterio, por tanto, no es solo un edificio externo que tenga iglesia, claustros, refectorio, distintas dependencias, etc. No es eso, tampoco es un taller, no es una fábrica donde las personas cuenten solo por lo que hacen, por lo que producen. Tampoco es una academia donde se prima el estudio, las publicaciones, los libros, el cultivo o difusión de la cultura. En un monasterio, el oficio divino, la oración, la vida silenciosa y retirada han de tener su primacía, porque el monje, sobre todo, es un buscador de Dios. Quizá, como bien saben, el monacato sí surge en el siglo IV, después del Edicto de Milán, que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Tenemos entonces muchos bautizados que se hacen cristianos para no perder el cargo que ocupan en la administración del Imperio Romano. Han pasado las persecuciones, aquellas que habían hecho aflorar lo mejor del cristianismo, dar la vida, la sangre por Cristo antes que renegar de Él y darlo con valentía, sin miedo a los tormentos. Ahora, con el ingreso en masa de personas bautizadas, pero no evangelizadas, se da el caso que no se vive de verdad el Evangelio. Los nuevos cristianos, entre comillas, viven como paganos.
Y el monacato viene a decir a todos los que forman la Iglesia que ahora las luchas no van a venir de fuera. No tendremos que luchar con fieras, sino que estas luchas han de ir dirigidas contra nosotros mismos, es decir, con nuestras pasiones, para vivir de verdad el Evangelio. San Pablo nos dice que judío se es por dentro, es decir, por convencimiento. Y lo mismo se puede decir del cristiano, que hay que ser cristiano por dentro, cristianos convencidos, aunque ahora pues no nos persiga. Una razón incluso más poderosa para vivir el Evangelio con convencimiento, para vivirlo de verdad, con radicalidad. Este mensaje del monacato, válido en el siglo IV, sigue siendo válido y vigente también hoy día en nuestra Iglesia, en nuestro mundo. Y lo estará siempre porque el cristianismo ha de ir desde dentro hacia afuera, desde el convencimiento a las obras. El Papa Pablo VI, al declarar a San Benito patrono de Europa en 1964, destacaba que los monjes crearon Europa, crearon el espíritu de Europa, evangelizando a aquellas gentes. Y lo hicieron desde sus monasterios con el ejemplo de sus vidas. Y lo hicieron, como dice el Papa, con la cruz, es decir, difundiendo el mensaje del Evangelio, mensaje de amor al prójimo, hecho realidad en obras, y por eso crearon pues muchos centros asistenciales y hospitales. Pero también nos viene a decir que todos somos hijos de un mismo Dios y por eso todos somos hermanos, que no hay esa diferencia entre romanos y bárbaros. Y esto es aplicable también a nuestro mundo, a nuestra sociedad, donde nos llegan personas de distintas religiones, de distintas culturas, a quienes debemos acoger porque también son hijos de Dios y también son nuestros hermanos. Y con el segundo elemento que nos indica de la evangelización o de la creación de los pueblos de Europa fue el libro, es decir, copiando los libros o los manuscritos antiguos, con lo cual salvaron la cultura. Una copia que se hacía sobre todo buscando conocer bien el latín y el griego para, sobre todo, poder comprender como monjes las sagradas escrituras, leerlas, meditarlas, llevarlas a la práctica. Pero no se contentaron con guardar este legado en sus bibliotecas, sino que los monjes también lo pusieron a disposición de todos los demás. Y el tercer elemento que destaca el Papa Pablo VI de los benedictinos en la creación de Europa lo resume con el término del arado, para indicar que los monjes enseñaron a las gentes de su tiempo el cultivo de los campos, de las viñas, el cuidado de los montes, la apicultura, etc. Pero sobre todo enseñaron a sus contemporáneos la dignidad del trabajo para ganarse la vida. El trabajo deja ser una cosa de esclavos y es conveniente a todos los hombres. Incluso nuestro Padre San Benito dirá en su regla que seremos verdaderos monjes cuando vivamos del trabajo de nuestras manos. Enseñó igualmente
la importancia con esto, la importancia de compartir los dones, las cualidades que el Señor nos ha dado. Pero además el trabajo pues crea nuevos bienes, nuevas riquezas que también podemos compartir y que no se acaban tan presto como la limosna. Y con esto pues corrige un poco la idea que aparece en los primeros libros del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, aquellas primitivas comunidades que vendían sus bienes y entregaban el dinero para los pobres. Entonces el trabajo tiene una dignidad, crea nuevas riquezas que podemos compartir. Pero toda esta obra de la evangelización de Europa la hicieron sin que fuese obstáculo o fuera en detrimento de la celebración del oficio divino y de la vida del monje en general, con su oración comunitaria coral, con la oración personal, la meditación de la Biblia, la vida retirada y silenciosa. Es cierto que los monjes se han dedicado a lo largo de los tiempos a múltiples trabajos y ocupaciones, escuelas, hospitales, evangelización. Siempre que tales ocupaciones o quehaceres no les impidan vivir en comunidad, siempre que la celebración del oficio divino esté en el centro de sus vidas. Pues que San Lesmes, que vivió como verdadero monje benedictino, ayude a sus devotos a vivir el cristianismo en el mundo de hoy. Les ayude a dar testimonio de la fe cristiana en la vivencia cotidiana de la vida. Y desde el convencimiento interior, desde el respeto a los demás. Así es como vivió San Lesmes, entregado a su comunidad, entregado a sus hermanos los monjes y entregados también a aquellas otras personas que se acercaban al monasterio. Los monjes tratamos de no ser distantes, y no somos distantes, sino algo diferentes en la forma de vivir nuestra fe cristiana. Todos como cristianos hemos de estar cercanos, nunca distantes de nuestros hermanos y de sus necesidades, aunque sí seamos diferentes, porque todos lo hacemos desde la fe en Cristo, nuestro Salvador. Que San Lesmes proteja a todos sus devotos, los de la ciudad de Burgos, y también a aquellos que están fuera de Burgos, en distintos lugares de España y del mundo entero. Con un recuerdo especial para todos los argentinos que en nuestro monasterio de San Benito de Buenos Aires tienen o tenían antes su sede. Muy bien.